Hola comunidad, espero que todos se encuentren bien y listos para otra hora de historias de terror. Vamos a empezar. Mi nombre es Don Ernesto y vivo en un barrio tranquilo de Nuevo León. Siempre me gustaron las noches de lluvia, sobre todo porque estoy solo en casa, sentado en la terraza, viendo cómo el agua corre por los techos y escuchando el silencio interrumpido por el sonido de la lluvia. Pero esa noche algo cambió. Estaba sentado leyendo mi periódico, mientras el viento movía los árboles del patio, cuando escuché algo que me hizo quedarme congelado. Un llanto de bebé. Debo decir que tengo nietos, sé cómo llora un bebé, y aquello sonaba exactamente igual. Al principio pensé que podría ser algún vecino, tal vez un recién nacido incómodo. Pero el sonido venía de mi propio patio, justo al lado de la cocina. Me quedé paralizado, sin poder creerlo. Tomé mi linterna, de esas de pilas que siempre guardo en el cajón de la cocina, y salí por la puerta trasera. La lluvia caía con fuerza, gotas grandes que mojaban mi sombrero y resbalaban por el suelo de cemento. La voz del bebé continuaba, ahora más fuerte, como si estuviera muy cerca de mí. Abrí la puerta y un escalofrío recorrió mi espalda. El agua ya cubría parte del patio, mezclada con hojas y ramas que el viento había derribado. Apuntando con la linterna, caminé lentamente, intentando localizar de dónde venía el llanto. El sonido parecía moverse con el viento, a veces a la izquierda, a veces a la derecha. Me agaché, buscando cualquier cosa entre el barro. Nada. Ningún juguete, ninguna caja, ningún animal. Solo barro y ramas esparcidas por la lluvia. Mis oídos insistían en escuchar ese sonido. Un llanto humano, verdadero, desesperado. Empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada, o si algún vecino realmente tenía un bebé perdido en la lluvia. Pero el barrio es silencioso, y nadie se escuchaba aparte del ruido de la lluvia. Llamé a mi esposa, pero ella estaba en el cuarto, ya durmiendo, sin entender bien mi preocupación. Intenté explicarle, pero las palabras salían atropelladas. Solo murmuró que probablemente sería algún animal herido, y volvió a dormir. Seguí caminando por el patio, mojando mis botas y sintiendo frío en los huesos. El llanto ahora parecía provenir detrás del gallinero, una zona que casi nunca uso. Me acerqué despacio, intentando no resbalar. Miré bajo el viejo techo, que crujía con la lluvia, y no había nada. Ninguna sombra, ningún movimiento. ¿Qué era ese llanto? Algo dentro de mí decía que no era un animal. Nunca había escuchado a un perro o gato llorar así, con esa mezcla de miedo y angustia. Recordé que, cuando era niño, mi padre me contaba historias sobre fantasmas y espíritus durante la lluvia. Reí solo, pensando que quizá me estaba dejando llevar por la memoria de la infancia. Pero aquello no era un recuerdo, era real. Lo sentía, veía el reflejo de la linterna en el agua acumulada y escuchaba claramente cada sollozo. Intenté grabarlo con el celular, pero la lluvia lo impedía, y el sonido parecía desaparecer cada vez que intentaba registrarlo, como si no quisiera ser capturado. Después de unos minutos, el llanto se detuvo de repente. Me quedé inmóvil, respirando profundo, intentando escuchar otro sonido. Nada. Solo la lluvia golpeando el techo y el viento arrastrando hojas por el suelo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no haber encontrado ningún bebé perdido allí. Miedo porque, aunque no encontré nada, algo parecía observarme. Un frío recorrió mi nuca y se me erizó el vello. Nunca había sentido eso en mi propio patio. Regresé adentro, empapado, y cerré la puerta despacio. Encendí todas las luces, intentando alejar el miedo que persistía. Me senté a la mesa de la cocina, intentando racionalizar lo sucedido. ¿Animal herido? Quizá, pero el llanto era humano. No había error en eso. Respiré profundo
y decidí que era mejor olvidar y continuar la noche normalmente. Puse a hervir una olla de agua y preparé café, tratando de concentrarme en el sonido de la tetera, algo que podía controlar. Al día siguiente conté la historia a mi hija, que vive en la ciudad. Se rió y dijo que estaba exagerando, que probablemente era algún pájaro o gato pequeño. Pero su mirada también vaciló, y noté que ella también sintió un frío extraño solo al escucharme. Durante el día, caminé por el patio buscando señales de algún animal u objeto que pudiera explicar el sonido. Nada. Ninguna huella, ningún nido, ningún objeto fuera de lugar. Solo barro, hojas y ramas esparcidas por la lluvia de la noche anterior. Esa noche volvió la lluvia y yo decidí no salir. Apenas cerré los ojos y escuché nuevamente ese llanto, más distante esta vez, proveniente del patio. No pude dormir, sentado en la cama, escuchando cada sollozo que parecía demasiado humano. No había explicación, no había lógica. Solo ese sonido y la certeza de que algo estaba allí afuera, invisible, real, observándome. A la mañana siguiente, el patio parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. El agua de la lluvia se había secado, las ramas se habían movido con el viento y empecé a dudar de mí mismo. Quizás solo había escuchado algo en la madrugada, producto del cansancio o la imaginación, pero la sensación que quedó en el cuerpo, esa tensión en el pecho, no me dejaba olvidar. El recuerdo del llanto humano era demasiado vívido para ser solo un sueño o un delirio. Hablé con los vecinos, preguntando si alguien tenía bebés, animales o algo que pudiera justificar el sonido. Nadie escuchó nada. Algunos me miraron con curiosidad, otros con lástima, como si estuviera exagerando o envejeciendo demasiado. Eso me inquietó aún más, porque yo sabía lo que había escuchado. La voz de un bebé, desesperada, viniendo de mi patio, y nadie más parecía darse cuenta. Pasé el día tratando de retomar mi rutina. Barrí la acera, organicé herramientas, lavé las ventanas, pero cada ruido parecía resonar en mi memoria. Una rama cayendo, una puerta crujiendo, incluso el viento en el techo aceleraba mi corazón. Intentaba racionalizar, pensar en explicaciones posibles, pájaro, gato, lluvia golpeando los tubos, pero nada explicaba ese llanto, claro y humano, que parecía pedir ayuda. Al anochecer, sentí resistencia en mirar hacia el patio. La lluvia regresó ligera, apenas unas gotas, pero suficiente para traer de vuelta el recuerdo de la noche anterior. Tomé la linterna otra vez, casi sin querer, y alumbré el patio. Nada. Solo sombras bailando en la luz. Pero en algún rincón de mi mente aún escuchaba el llanto, como un eco del pasado o del futuro, imposible de localizar. Esa noche decidí dormir en la sala, con todas las luces encendidas. La cama parecía demasiado lejana, y cada crujido de la casa aumentaba mi miedo. Escuchaba la lluvia, y de vez en cuando juraba escuchar el llanto, aunque sabía que era imposible. Cerré los ojos, respirando profundo, intentando convencerme de que nada pasaría. Pero la sensación de ser observado no me permitió relajarme. Días después conté la historia a mi nieto mayor, que tiene 12 años. Se rió, dijo que eran tonterías de viejo e intentó imitar el llanto, riendo. Pero por dentro noté que él también percibió algo extraño, algo que no se explica. Los niños perciben más de lo que los adultos creen. Es como si algo estuviera allí, entre las sombras del patio, y nosotros simplemente no pudiéramos verlo. Algunos amigos sugirieron que había tenido un episodio de audición ilusoria, que la mente juega trucos en noches de lluvia y soledad. Tal vez tenían razón, pensé, pero ¿cómo explicar que el sonido parecía moverse, acercarse y alejarse? No era estático, no era predecible, y tenía la cadencia, la urgencia de un bebé real. Lo sentí. Mi cuerpo sabía que no era inventado.
En la tercera noche de lluvia, estaba en el patio sin linterna, solo observando. El agua corría por los muros, mezclándose con el barro. El llanto regresó, bajo, casi un susurro. Mi primera reacción fue correr, pero algo me hizo quedarme quieto. Intenté escuchar mejor, y entonces comprendí. El sonido venía del lugar más inesperado, pero no podía ver nada, solo escuchar. Comencé a hablar con la familia sobre esto. Mi esposa dice que no debo insistir, que es mejor olvidar, pero mis hijos me preguntan, curiosos, si realmente escuché un bebé. Les digo que sí, que escuché, pero que nadie más oyó nada. Se inquietan, porque saben que algo extraño ocurrió, algo que no se explica. Es difícil convencer a alguien de lo que se oye, sobre todo cuando nadie más percibe nada. Cierta noche, durante otra lluvia ligera, decidí grabar el patio con el celular. Lo puse en la terraza, cerca de la puerta, y dejé que registrara todo. Al escuchar la grabación, sentí un frío en el pecho. No había ningún sonido de bebé, solo la lluvia, el viento y las hojas. Pero el recuerdo de lo que escuché seguía vívido, y la sensación de presencia también. Algo estaba allí, algo que no se deja grabar ni probar. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños cambios en el patio. Nada grande, solo detalles sutiles. Una rama que estaba en el mismo lugar la noche anterior, ahora movida, o hojas amontonadas de forma extraña. Mi esposa dice que es imposible que note todo eso, que la lluvia y el viento lo explican. Pero mi intuición me decía que no. Alguien o algo había estado allí, observando, sin mostrarse. Una noche, ya cansado de esperar y escuchar, decidí salir durante la lluvia. Me puse el impermeable y fui al patio con cuidado, mirando todos los rincones. El llanto comenzó bajo, distante, pero reconocible. Caminé lentamente, siguiendo el sonido, y este se alejaba a la misma velocidad que yo me acercaba. Era imposible alcanzarlo, imposible tocarlo o verlo. Y la sensación de ser observado crecía con cada paso. Al amanecer, encontré pequeñas huellas en el barro. No eran de gato ni de perro. Eran pequeñas, delicadas como de un bebé. Las seguí por el patio, pero desaparecían antes de llegar a la cerca. Se las mostré a mi hija menor, que quedó en silencio y me miró con expresión extraña, casi asustada. Nadie sabía de dónde habían salido esas huellas, y sentí que aquello iba más allá de la comprensión. Esa misma semana hablé con un vecino mayor, que conoce la zona desde hace décadas. Escuchó mi historia con atención, y luego me contó que había relatos antiguos de habitantes sobre el bebé de la lluvia, algo que aparecía en noches lluviosas, sin explicación. No creía mucho en leyendas, pero la coincidencia me hizo pensar. ¿Era eso lo que escuché? ¿O algo más real, más cercano a lo inexplicable? Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada, aunque sabía que nadie podía entrar. Pero el miedo no era físico, era algo que iba más allá. Un presentimiento, una presencia que parecía flotar en el patio. Escuchaba pasos leves, casi imperceptibles, y a veces juraba escuchar risitas o sollozos bajos. Mi mente trataba de racionalizar, pero mi cuerpo reaccionaba solo. Escalofríos, piel erizada, corazón acelerado. Una tarde, después de otra lluvia, noté que mi gato estaba inquieto. Se quedaba mirando hacia un rincón del patio, erizado, y maullaba nervioso. Los animales perciben cosas que nosotros no vemos, pensé. Miré al mismo rincón y no vi nada, pero algo estaba allí, incluso invisible, perturbando la tranquilidad. Mi gato corrió al interior y sentí que esa presencia sabía que yo también estaba atento. La semana siguiente, la lluvia no regresó y el patio permaneció silencioso. Pensé que todo había terminado, que el llanto había sido solo una noche de imaginación o algún animal. Pero algo había cambiado en mí.
cada viento más fuerte, cada gota de lluvia. Ahora despertaba el recuerdo del bebé y una sensación de alerta constante se instaló. No necesitaba escuchar nada para sentir que podía regresar. Un día, conversando con mi esposa, le dije que no quería hablar más del tema, pero ella insistió, preocupada por mi estado. Le expliqué que no era un miedo tonto, que era algo real. Suspiró y solo dijo que debía aceptar que hay cosas que no comprendemos. Y tenía razón, pero aceptar no significa olvidar. Y el recuerdo de esa noche sigue vivo, grabado en mi mente y en mi cuerpo. Incluso sin lluvia, empecé a fijarme en los sonidos del patio. Una rama que se rompe sola, una hoja que cae fuera del viento, el sonido de la tierra mojada bajo algo invisible. Cada detalle me recordaba aquella primera noche. El llanto, que parecía demasiado humano, seguía resonando dentro de mí, como un recordatorio de que lo inexplicable existe, aunque nadie más lo perciba. Cierta madrugada, decidí mirar de nuevo hacia afuera, solo por curiosidad. El patio estaba oscuro, silencioso, húmedo por el rocío. Por unos segundos no escuché nada. Y entonces, allá al fondo, casi imperceptible, un sollozo rápido, humano, proveniente de la nada. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y fascinación me paralizó. No había explicación, no había lógica, solo ese sonido, persistente, recordándome que algo estaba allí, invisible, real. Esa madrugada no dormí más. Me quedé sentado en la cama, escuchando, con los ojos fijos en la ventana. El sonido había sido breve, pero suficiente para despertar todo el miedo acumulado. Mi esposa dormía tranquila a mi lado, ajena a lo que yo estaba sintiendo. Pensé en despertarla, pero no podía hacerla cargar con ese peso. Era algo que yo solo había escuchado y visto. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que ya no esperaba la lluvia con la misma calma de antes. Antes, la lluvia me relajaba, me hacía dormir mejor. Ahora, era todo lo contrario. Cada nube, cada relámpago a lo lejos, me ponían nervioso. Sentía que el llanto podía volver en cualquier momento, y que si regresaba, tal vez esta vez sí encontraría algo en el patio. Hubo noches en que, aunque no llovía, despertaba sobresaltado con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana. Caminaba hasta allí, abría las cortinas y no veía nada. El patio estaba vacío, pero la sensación no se iba, y yo sabía que aunque mis ojos no vieran, algo estaba ahí, quieto, como esperando. Lo más difícil fue cuando mi hija menor dijo, una mañana, que había soñado con un bebé llorando en el patio. No le conté nada de lo que yo había vivido, jamás. Escucharla decir eso me heló por dentro. Le pregunté más, pero ella solo respondió que lo había escuchado y que parecía triste. No insistí. No quería asustarla, pero entendí que aquello no estaba solo en mi cabeza. Con el tiempo aprendí a convivir con esa incertidumbre. No lo busco más. No salgo con linterna ni llamo a nadie. Solo acepto que hay noches en las que la lluvia trae consigo algo que no es de este mundo, algo que no podemos explicar ni entender. El miedo sigue, pero ya no peleo contra él. Simplemente dejo que pase, como si fuera parte de la vida en este lugar. Algunas veces me pregunto si hice mal al salir aquella primera noche, si debería haber ignorado el llanto. Tal vez, al responder a ese llamado, abrí una puerta que no se puede cerrar. O quizás solo era inevitable que tarde o temprano me tocara escucharlo. Nunca lo sabré, y esa falta de respuestas es lo que más me pesa. A veces, sentado en el porche, escucho la lluvia caer y pienso en todos los que nunca se enteran de lo que ocurre en la oscuridad de la madrugada. Viven tranquilos, sin saber lo que pasa justo detrás de sus casas. Yo envidio esa ignorancia, porque desde esa noche mi vida cambió para siempre.
La lluvia ya nunca será igual. Incluso hoy, mientras cuento esto, siento que alguien podría no creerme. Es normal, yo tampoco creería si me lo contaran. Pero les juro que lo escuché, no una vez, sino varias. El llanto de un bebé, claro, humano, viniendo del patio en plena noche de lluvia. No fue un sueño, no fue imaginación, y tampoco fue un animal. Lo más extraño es que cada vez que pienso que ya lo olvidé, algo sucede para recordármelo. Un ruido, un sueño, un relámpago, y en esos momentos, el recuerdo vuelve completo, con la misma intensidad de aquella noche. No importa cuánto tiempo pase, siempre regresa, como si el llanto siguiera buscando algo que nunca encontrará. Quizá nunca sepa qué fue. Tal vez nunca haya respuesta. Lo único que sé es que esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Desde entonces entendí que hay cosas que no se pueden explicar, pero que existen. Y aunque el silencio regrese con el amanecer, la lluvia siempre trae la posibilidad de volver a escuchar ese llanto. Y ese es un miedo con el que tendré que convivir hasta el final. ¿Sabes esas cosas que se salen tanto de lo común que ni siquiera sabes por dónde empezar a contar? Bueno, soy agricultor, vivo en Nuevo León, en una casita simple en el terreno que era de mi padre. Nunca he tenido nada especial en la vida, solo el trabajo duro en el campo, cuidando el maíz y algunas cabezas de ganado. Mi rutina siempre fue levantarme temprano, preparar un café fuerte y salir a trabajar. Pero hubo una noche que lo cambió todo, y hasta hoy no puedo dormir tranquilo recordándola. Fue algo que no tiene sentido, algo que hasta parece invento, pero juro que me pasó a mí. Era una noche común, de esas en las que solo quieres descansar. Había pasado el día deshiervando y estaba muerto de cansancio. La cena fue simple, unos huevos fritos con tortillas, y después me senté un rato en el porche, escuchando los grillos y el viento golpeando los árboles. En el campo, el silencio es pesado, solo roto por los animales nocturnos. Entré, cerré la puerta de madera por dentro y me fui a la cama. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Todo parecía normal, hasta que escuché algo que nunca debí escuchar a esa hora. Fue un golpe seco en la puerta, como si alguien hubiera usado el puño cerrado. No fue el viento, ni una rama, fue un golpe de verdad. Mi corazón se aceleró de inmediato, porque en el rancho nadie aparece tan tarde sin motivo. Me levanté, encendí la lámpara y fui hasta la puerta. Pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Esperé un momento y como el silencio continuaba, decidí abrir. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo la oscuridad del camino de tierra y el ladrido lejano de un perro. Me quedé parado unos segundos, con la lámpara levantada, tratando de ver algo en la oscuridad. No había señal de persona, ni huellas cerca de la entrada. Me pareció extraño, pero pensé que podría haber sido algún niño pasando, tal vez haciendo una broma. Cerré la puerta, aseguré el cerrojo y regresé a la cama, pero no había tiempo de acostarme bien. Los golpes volvieron, fuertes y secos, justo en la madera que acababa de cerrar. El sonido era tan claro que no podía ser cosa de mi imaginación. Mi cuerpo entero se heló. Miré la puerta otra vez, la lámpara aún encendida en la mesa, y me di cuenta de que no podía haber nadie afuera, porque ya lo había comprobado. Solo que los golpes estaban ahí, repetidos, como si alguien insistiera en ser atendido. Fui hasta la puerta muy despacio, tratando de no hacer ruido con los pies en el suelo. Acerqué el oído y sentí como si los golpes vinieran desde dentro, desde el lado interno de la puerta, como si algo quisiera salir y no entrar. Eso me erizó la piel de pies a cabeza. Me alejé de un salto, casi derribando la silla. El corazón parecía que se me iba a salir del pecho y no sabía qué hacer.
Si abría y había alguien o algo, ¿qué haría solo allí? Tomé la escopeta que siempre tengo apoyada en la pared, más por costumbre que por valentía. Apunté hacia la puerta, aunque temblando. Pero los golpes se detuvieron de repente, como si supieran que estaba armado. El silencio volvió a pesar en la casa, pero ahora no era un silencio normal, era un silencio que dolía en los oídos. Me quedé un buen rato parado, sin atreverme a abrir de nuevo. La lámpara hacía que la llama danzara y proyectara sombras en las paredes, y eso solo aumentaba mi miedo. Poco a poco, me senté en la cama, todavía con la escopeta en el regazo, tratando de convencerme de que tal vez era solo imaginación. Pero cada vez que miraba la puerta, recordaba la sensación de que los golpes venían desde dentro. Era imposible imaginar eso sin sentir un frío recorriendo la espalda. No conseguí apagar la luz y permanecí despierto, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, salí fuera de la casa con miedo de encontrar algo. Pero otra vez, no había nada. La tierra frente a la puerta estaba intacta, sin huellas, sin marcas. Caminé alrededor de la casa, revisando cada rincón, pero parecía que la noche anterior nunca había ocurrido. Solo que dentro de mí sabía que había sido real. Pasé todo el día extraño, desconfiado, mirando por encima del hombro mientras trabajaba. Incluso mis animales parecían inquietos, como si hubieran sentido algo también. Las gallinas no salieron del gallinero como de costumbre. Pensé en comentarlo con mi vecino, pero creí que se reiría de mí. La gente del campo no tiene mucha paciencia con estas cosas. Dicen que es imaginación o cansancio. Así que me quedé callado. Pero cuando llegó la noche, el miedo volvió con fuerza. Me aseguré de cerrar todo, hasta la ventana pequeña de la cocina, y dejé la lámpara encendida otra vez. Por más que intentara, no podía dormir. Y volvió el sonido. Los golpes regresaron en la misma puerta, de la misma manera. Pero esta vez no me levanté. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, sosteniendo firme la escopeta. La madera parecía vibrar con cada golpe, como si alguien la golpeara con rabia. Y otra vez, juraba que el sonido venía desde dentro. El ruido duró unos minutos y se detuvo de repente, dejando un silencio que dolía en el pecho. Fue entonces que comprendí que nunca volvería a dormir tranquilo en esa casa. Al otro día desperté con los ojos pesados, como si no hubiera dormido nada. Lo primero que hice fue abrir la puerta temprano en la mañana, con la esperanza de encontrar alguna señal que explicara lo que estaba pasando. Pero, otra vez, no había nada, ni marcas, ni huellas de nadie. El suelo de tierra estaba liso, como siempre. Hasta el perro del vecino, que suele pasar por el camino, no había estado allí. Eso empezó a darme la sensación de que no era cosa de personas, y solo de pensarlo me recorría un escalofrío. Durante el trabajo en el campo, intentaba distraer mi mente, pero con cada ruido del viento o crujido de rama seca, recordaba los golpes. La sensación era como si aquello se hubiera quedado dentro de mí, esperando que llegara la noche de nuevo. Cuando cayó la tarde, estuve inquieto. Incluso pensé en dormir en casa de mi hermano, que vive a unos 20 minutos caminando. Pero la vergüenza me detuvo, porque no sabía cómo explicar la razón. En el fondo quería creer que era solo cansancio. Por la noche, preparé un café más fuerte y me senté con la escopeta en el regazo, mirando fijamente la puerta. Quería estar listo por si volvía a suceder. El reloj marcaba las horas, y cuando pasó la medianoche, comenzó. Primero un chasquido en la madera, como si algo rasgara la superficie. Luego vinieron los golpes, uno tras otro, cada vez más fuertes. Contuve la respiración. No me levanté, pero me quedé mirando la puerta como si mis ojos pudieran atravesarla. Juro que vi la madera vibrar con cada impacto. Esta vez, además de los golpes, escuché algo aún peor. Era como un suspiro, muy cerca de la rendija, como si alguien respirara pesado,
casi pegado a la madera. No era viento, no era un animal, era una respiración humana, lenta, profunda, como de alguien cansado. Mi corazón casi se detuvo. Mi cuerpo se quedó paralizado, incapaz de mover un dedo. Solo pensaba, si abro esta puerta, no sé si volveré a ver la luz del día. La sensación de peligro era tan real que el sudor frío bajaba por mi frente, aunque el aire de la noche era helado. Quería gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Los golpes fueron disminuyendo hasta detenerse, y el suspiro se apagó junto con ellos. El silencio volvió a pesar, pero ahora parecía aún más pesado, como si toda la casa estuviera atrapada en eso. Pasé el resto de la madrugada despierto, mirando fijamente la puerta, con la escopeta apuntando. Cuando finalmente amaneció, salí corriendo afuera, respirando profundo, como si hubiera estado atrapado toda la noche. Nunca me sentí tan feliz de ver salir el sol. A partir de ese día, no pude vivir más tranquilo dentro de mi propia casa. Cada ruido me ponía alerta. Hasta el sonido de la tetera hirviendo aceleraba mi corazón. Empecé a cerrar todo mucho antes, y cuando el sol caía detrás de las montañas, parecía que el miedo se instalaba dentro de mí. No llamé a un sacerdote ni a un vecino, porque ni yo sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decir que una puerta cerrada parece golpearse desde dentro? Ni yo mismo lo creería si no me hubiera pasado. Una noche intenté cambiar de táctica. En lugar de esperar, decidí esconderme en un rincón de la sala, desde donde podía ver la puerta sin ser visto. La lámpara estaba apagada y me quedé solo en la oscuridad, tratando de controlar la respiración. El silencio duró bastante, y empecé a pensar que tal vez no sucedería nada. Pero cuando dio la medianoche, escuché de nuevo. Pum, pum, pum. Era el mismo sonido, repetido, y parecía más nervioso, más apresurado. El miedo me dominó, pero intenté mantenerme firme en mi rincón. Lo que más me impactó fue que, esta vez, no solo fueron golpes. Escuché que me llamaban por mi nombre, bajito, casi un susurro. Ángel. Eso no era imaginación. Me quedé paralizado al instante, sin valor para respirar profundo. La voz era arrastrada, como de alguien con dificultad para hablar, pero demasiado clara para confundirla. No era eco, no era viento, era alguien, o algo, llamándome por mi nombre. Nunca sentí tanto terror en mi vida. Era como si me conociera, como si supiera que estaba allí, escondido. No pude resistir y encendí la lámpara, apuntando la luz directamente a la puerta. Los golpes cesaron de inmediato y el nombre no se repitió. El silencio volvió a pesar, pero esta vez no pude controlar el miedo. Salí por la puerta trasera, corriendo en la oscuridad, tropezando con piedras y raíces hasta llegar al camino. Fui directo a la casa de mi hermano. Llegué sudado, jadeando, con los ojos abiertos de par en par. Se asustó al verme así, pero no tuve valor de contar toda la verdad. Solo dije que necesitaba dormir allí. Pasé la noche en su casa, finalmente logrando cerrar los ojos sin sobresaltos. Cuando amaneció, preguntó si tenía algún problema. Inventé que había oído ladrones rondando mi casa y que tenía miedo de estar solo. Él creyó mi historia, porque era plausible, pero la verdad me la guardé solo para mí. Sabía que eso no tenía nada que ver con ladrones. Era otra cosa, algo que no se podía explicar. Pero la vida continuaba, y aprendí a convivir con la incertidumbre. Cuando regresé a casa al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Barrí el porche, acomodé la leña, alimenté al perro y a los gallos. Pero cada paso, cada ruido del suelo de madera, me recordaba la noche anterior. Tranquilizarme parecía imposible. Cerré la puerta varias veces. Revisé ventanas y puertas traseras, pero aún así no me sentía seguro. La sensación de que algo podía aparecer de la nada seguía presente. Pasé todo el día con el cuerpo tenso,
observando cada sombra que proyectaba la luz del sol. Incluso la sombra de los árboles parecía moverse de forma extraña. La noche llegó y con ella el mismo miedo de siempre. Pensé en salir a la ciudad, dormir en la pensión de algún amigo, pero no quería abandonar todo en el campo. Me senté en la sala, encendí la lámpara y traté de distraerme con la radio antigua. Música y noticias, cualquier cosa para alejar la ansiedad. Pero el silencio pesado de la casa me recordaba que aquello podía volver en cualquier momento. No lograba relajarme ni un segundo. Mis manos temblaban sin que me diera cuenta, y cada crujido de la madera parecía amplificado. Cuando llegó la hora que ya temía, lo escuché de nuevo. Primero un rasguño leve, luego los golpes firmes en la puerta. Era como si la madera estuviera viva, latiendo con mi miedo. Quise correr, gritar, huir, pero mis piernas no respondían. Tomé la escopeta, pero esta vez ni siquiera tuve valor de mirar por la rendija. Cada golpe parecía más cercano, más intenso, y el susurro de mi nombre volvió, bajo, arrastrado. No había explicación racional. Intentaba convencerme de que era algún viento extraño, pero sabía que no lo era. Me quedé horas así, inmóvil, esperando que cesara. Cuando finalmente se detuvo, no me moví por mucho tiempo. Solo respiré, intentando escuchar cualquier cosa que indicara peligro. Pero no apareció nada, solo el silencio, pesado, extraño, casi sólido. Mi cabeza daba vueltas de miedo y cansancio. Solo pensaba en cómo sobreviviría si eso volviera, si continuara noche tras noche. La sensación de impotencia era abrumadora. Y lo más extraño, aunque nadie estaba afuera, sentía que algo me observaba dentro de la casa. En las noches siguientes, intenté dormir con la luz encendida, lámpara o vela, pero el efecto era mínimo. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me asustaba. A veces juraba escuchar pasos ligeros en el suelo del cuarto, pero al mirar no había nada. Comencé a preguntarme si estaba enloqueciendo. Pero entonces recordaba los golpes firmes en la puerta, la respiración y el susurro de mi nombre. No era imaginación, no podía ser. Era real, porque todo mi cuerpo reaccionaba al mismo tiempo que mis oídos escuchaban. Pasé a dormir sentado en la silla cerca de la puerta, con la escopeta en el regazo, aunque estaba agotado. No quería abrir los ojos, pero si no estaba alerta, temía lo que pudiera pasar. Cada noche parecía más larga que la anterior. Empecé a notar pequeños detalles que antes no percibía. La madera de la puerta crujía de forma extraña. Pequeños estallidos del suelo, hasta el viento entrando por la rendija parecía diferente. Todo se convertía en una amenaza potencial. Mi rutina sencilla de agricultor se había transformado en un tormento psicológico. Un día, tratando de racionalizar, comencé a observar la casa durante el día, buscando señales, rastros, cualquier cosa. Pero no aparecía nada. Ni marcas ni huellas. Era como si la noche escondiera todo, o como si lo que fuera no dejara rastro. Pero sabía que no era imaginación, porque sentía el peso del miedo en mi cuerpo. Era real, y siempre ocurría por la noche. No podía explicarlo, y eso era lo peor. No tener respuesta hacía todo aún más insoportable. Una noche decidí no esconderme, no cerrar nada, y quedarme de pie esperando que apareciera. Los golpes llegaron más suaves, casi tímidos, pero el susurro estaba ahí. Ángel. Esta vez parecía más cerca, más insistente. Mi corazón se aceleró y la escopeta tembló en mis manos. La madera de la puerta crujía como si resistiera alguna fuerza invisible. Fue la noche más larga de mi vida. La luz de la lámpara temblaba, reflejando sombras que parecían moverse solas. En medio del desespero, tuve un momento extraño de valor. Abrí un poco la puerta, solo una rendija, y miré afuera. No había nadie, nada más que la oscuridad del camino. Pero entonces sentí un soplo frío en la cara,
como si algo hubiera pasado dentro de la casa sin ser visto. Retrocedí asustado y cerré la puerta rápidamente. Me quedé apoyado allí, tratando de recuperar el aliento. Nunca sentí tanto miedo en mi vida. El campo, que siempre había sido mi hogar y refugio, se había transformado en algo amenazante e impredecible. Desde entonces, empecé a dormir en turnos cortos, encendiendo la luz en cuanto oscurecía, y nunca más dejé la puerta sin cerrar. A veces, al escuchar un ruido, el corazón se me dispara, pero he aprendido a controlarme, aunque solo por instinto de supervivencia. Cada noche era una lucha, y aun con la escopeta, me sentía vulnerable. La casa que conocía toda mi vida había cambiado. Ya no era el lugar seguro de antes. Y lo peor era la certeza de que, cuando caía la noche, no importaba lo que hiciera, eso podía volver en cualquier momento. Empecé a notar pequeñas señales extrañas durante el día también. Cosas fuera de lugar, objetos que estaba seguro de haber dejado en cierto sitio aparecían en otro. No era nada que alguien más pudiera notar, pero para mí era suficiente para aumentar la tensión. Mi instinto me decía que aquello no se limitaba a la noche. El peso de lo desconocido se infiltraba en mi vida cotidiana, manteniéndome siempre alerta. Incluso tomar café o preparar el maíz se volvía un acto demasiado cuidadoso, como si algo observara cada movimiento mío. Llegó un momento en que hablé con el sacerdote del pueblo, buscando orientación, pero no quise contar toda la verdad. Solo mencioné sentimientos de miedo, soledad y cansancio. Me dijo que rezara y mantuviera la fe, pero no sirvió de mucho. Los golpes volvieron, las respiraciones y los susurros. Además, parecía que aprendían mis hábitos, apareciendo en el momento en que menos lo esperaba. Empecé a sentir que mi propia casa ya no me pertenecía, que aquel lugar, que siempre había sido mi hogar, tenía otra presencia ahora. Una noche decidí encender velas y rodear la puerta con ellas, como un intento de protección. Me quedé observando, esperando cualquier señal. Los golpes comenzaron, lentos al principio, luego rápidos, pero esta vez sentí algo diferente. Parecía que dudaban. La respiración, el susurro, parecía analizar cada uno de mis movimientos. Me quedé inmóvil, respirando despacio, hasta que todo cesó de repente. Las velas temblaban, la madera de la puerta parecía intacta, pero yo sabía que no había terminado. Lo podía sentir. En los días siguientes, noté cambios en mí mismo. Me volví más desconfiado, más aislado. Evitaba salir solo, incluso al patio. Hablar con vecinos era difícil, porque siempre estaba la sensación de que nadie entendería. Intenté distraer la mente trabajando más, cuidando de los animales, deshierbando. Pero el cansancio físico no eliminaba el miedo. Era una presencia invisible que me acompañaba, sin importar si estaba dentro o fuera de la casa. Sentía sus ojos incluso en el silencio absoluto. Una noche, pensé que podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar aquello. Me puse de pie, mirando fijo la puerta, respirando profundo, listo para cualquier cosa. Los golpes llegaron, acompañados de la respiración y del susurro insistente. «Ángel». Intenté responder, pero mi voz falló. Sostuve la escopeta con firmeza, pero me di cuenta de que no servía de nada. Nada físico parecía detener aquello. Era algo que no podía verse o tocarse, pero tenía suficiente fuerza para aterrorizarme. Estaba completamente vulnerable, solo. Después de esa noche, comprendí que no había salida. La casa seguiría igual, y yo nunca volvería a ser el mismo. Acepté que había una presencia conmigo, una que no se veía, pero existía. Empecé a convivir con el miedo como quien convive con el viento frío o la lluvia intensa. Es extraño, pero es verdad.
Mi vida diaria se convirtió en un equilibrio constante entre sobrevivir y continuar con la rutina, sin provocar nada, sin buscar respuestas, solo existir con aquello a mi lado. Con el tiempo, aprendí a identificar pequeñas señales antes de que comenzaran los golpes. Un olor distinto en el aire, un crujido de la madera, un silencio extraño que precedía la presencia. Y aún así, nunca estuve completamente seguro. Durante el día parecía normal, pero al caer la noche, la tensión volvía. Cada sombra en la pared me recordaba lo que había ocurrido. Cada viento que pasaba por las rendijas me recordaba que no estaba solo. Y no quería estarlo. Todavía hoy, años después, evito dormir solo allí. Si debo quedarme, enciendo todas las luces y cierro la puerta, aunque sé que eso no cambia nada. Los golpes pueden volver, y sé que volverán, porque siento la presencia, aún sin oír nada. Nunca intenté registrar ni probar lo que sucedió. ¿Quién escucharía y creería? Yo sé porque lo viví, pero la vida sigue, y aprendí a convivir con la incertidumbre. Solo eso. A veces, en noches silenciosas, todavía escucho algo, casi imperceptible, proveniente de la puerta. Un toque leve, o tal vez solo un rasguño, como si algo recordara que está allí. Me quedo quieto, esperando que pase, y pasa. Pero el miedo permanece. La sensación de que no estoy solo, de que aquella madera guarda un secreto que nunca comprenderé, permanece. No hay explicación racional ni lógica. Solo existe lo que viví, y eso basta para saber que nada volvió a ser igual. Y así continúo, viviendo entre el día y la noche, con una rutina que parece normal, pero cargando conmigo el miedo silencioso de una presencia invisible. Nunca intenté irme, porque es mi casa, mi lugar, pero también sé que nunca volveré a dormir tranquilo allí. Los golpes, los susurros, el aire pesado, todo eso quedó conmigo. Y aprendí que algunas cosas no se explican, solo se viven. La puerta sigue cerrada, pero no sé si realmente me separa de lo que está al otro lado. Nunca lo sabré. Mi nombre es Juan, vivo en Nuevo León, y aún hoy me cuesta hablar sobre lo que ocurrió esa noche. Era un martes frío, y regresaba de la misa en la pequeña iglesia del barrio. Las calles estaban desiertas. Solo el sonido de mis pasos sobre el asfalto frío me acompañaba. El viento cortaba mi rostro y me abrazaba el abrigo para protegerme. Pensaba en la cena que me esperaba en casa y en lo rápido que quería llegar. De repente, algo al borde de la carretera llamó mi atención. Era una mujer vestida de blanco, parada, inmóvil, mirando al vacío. Mi corazón se aceleró sin entender por qué. Por instinto, reduje el paso, tratando de comprender lo que veía. No parecía humana, pero no podía ser solo imaginación, pensé. Miré más de cerca y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El frío parecía más intenso a su alrededor. Su cabello era largo, suelto, y el vestido blanco casi brillaba bajo la luz débil de los postes lejanos. La carretera estaba vacía, y aún así no se escuchaba ningún sonido aparte del viento. Intenté acercarme un poco, curioso y asustado al mismo tiempo, pero algo dentro de mí decía que me quedara quieto. Mi pecho latía con fuerza y sentía las manos heladas. Parecía que el tiempo se había detenido en ese instante. Era demasiado extraño para ser real, pero mis ojos no me engañaban. Intenté recordar si alguien me había contado una historia similar, pero no vino nada a la mente. De repente, al desviar la vista por solo un segundo para mirar el suelo frente a mí, sentí que algo había cambiado. Cuando miré de nuevo, ella simplemente ya no estaba allí. Mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga. Parpadeé varias veces, pensando que podría haber sido un truco de la luz o mi mente jugando. Pero no.
El espacio donde estaba vacío. Ningún rastro, ningún movimiento. Solo la carretera desierta y el viento frío soplando. Mi corazón seguía acelerado y traté de racionalizar. Tal vez era alguien vestida de blanco esperando a alguien, pensé, pero no tenía sentido. No había autos ni sombras en movimiento. Seguí caminando, pero mi mente no dejaba de revisar la imagen. Cada paso parecía más pesado y el silencio a mi alrededor se volvía casi asfixiante. Comencé a escuchar ruidos extraños, como si hojas secas se movieran solas. Miré a mi alrededor varias veces, esperando ver algo, pero nada. El frío parecía aumentar y mi respiración salía en nubes blancas en el aire nocturno. Intenté convencerme de que estaba cansado, que mi mente me jugaba una mala pasada después de la misa larga y del intenso frío. Pero el miedo era real y sentía su presencia aún ahí, de alguna manera. Me acerqué a un poste de luz y busqué sentirme más seguro. La iluminación débil mostraba solo la carretera vacía y algunos árboles moviéndose con el viento. Mi corazón aún no bajaba el ritmo y sentí ganas de correr a casa, pero la curiosidad me detenía. La sensación de que alguien o algo me observaba me mantenía alerta. Pensé en gritar, pero la idea parecía absurda. Nadie me escucharía en ese silencio profundo. Entonces empecé a caminar más rápido, sin mirar atrás, intentando mantener la racionalidad. El frío era casi insoportable, pero eso no explicaba lo que había visto. Al acercarme a la esquina que llevaba a mi barrio, comencé a apresurar el paso, mirando hacia atrás de vez en cuando. No quería que ella apareciera de nuevo, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de entender lo que había pasado. Al abrir la reja de mi casa, sentí un alivio momentáneo, pero aún inseguro. Cerré la puerta rápidamente y entré, respirando profundo. La luz de la sala parecía pequeña frente al miedo que llevaba dentro. Me senté en la silla más cercana, tratando de organizar mis pensamientos. Algo de esa noche estaba fuera de lo normal y sabía que no podía simplemente ignorarlo. Al día siguiente, intenté contar la historia a un amigo, pero él solo se rió y dijo que podría haber sido imaginación mía. Eso me hizo aún más reticente a hablar y decidí guardarlo para mí. La memoria de esa mujer vestida de blanco quedó grabada en mi mente, clara e inexplicable. A veces, me despierto en medio de la noche imaginando si podría aparecer en la carretera otra vez. Intento no pensar demasiado, pero es difícil ignorarlo. La sensación de que algo extraño ocurre allí me acompaña desde entonces. Empecé a fijarme en pequeños detalles de la carretera durante el día. A veces parecía que los pájaros se quedaban más callados en ciertos puntos y las sombras se movían demasiado rápido para ser naturales. Mi familia notó mi comportamiento extraño y yo explicaba que era solo paranoia. Pero en el fondo sabía que había visto algo que no podía explicar. Y cuanto más trataba de olvidarlo, más vívida se volvía la memoria. Pasé meses sin volver a esa carretera de noche. Cada vez que debía ir, sentía un miedo inexplicable, como si me acercara a algo que no debería existir. El simple hecho de pensar en ella me ponía ansioso. Intenté racionalizar y decirme que todo había sido imaginación, pero la memoria era demasiado clara para ser descartada. Sabía que había ocurrido algo que no tenía explicación. Algunas noches, el miedo se volvía casi insoportable. Me acostaba en la cama, pero cualquier ruido me hacía saltar. La menor sombra en la pared parecía tomar forma humana. Empecé a evitar ventanas abiertas y puertas sin llave, aunque sabía que eran paranoias. Pero la memoria de esa mujer vestida de blanco no me dejaba en paz. A veces sentía que estaba más cerca de lo que debería, como si me estuviera observando. Era extraño, porque racionalmente sabía que estaba seguro en casa, pero algo dentro de mí decía lo contrario. Una tarde,
Hablando con mi vecino más viejo, mencioné la historia de forma discreta. Frunció el ceño y me dijo que años atrás alguien había desaparecido en esa carretera por la noche. Nunca supe los detalles, pero su tono serio me inquietó. La coincidencia me hizo pensar, ¿y si no había sido solo imaginación? Empecé a darme cuenta de que esa carretera tenía historias que los vecinos evitaban contar. El frío intenso, la soledad y el silencio tal vez aumentaban la sensación de presencia. Pero yo sabía que había visto algo que no se explicaba con simples leyendas. Después de eso, mi rutina cambió. Evitaba salir tarde, especialmente para la misa, que antes me resultaba tranquila y relajante. Cada paso al caer la noche me recordaba a la mujer vestida de blanco. Empecé a despertarme a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginándola parada, inmóvil, esperando algo que no entendía. Trataba de convencerme de que eran pesadillas, pero no lo eran. La memoria estaba viva, clara y detallada. Cada vez que pasaba cerca de la carretera durante el día, sentía un peso en el pecho, un frío que parecía atravesar el alma. Un día decidí regresar al lugar donde la vi. Durante el día, todo parecía normal, solo carretera y árboles. Pero aún bajo la luz del sol, sentí algo extraño, una presencia invisible. Miré a mi alrededor, medio avergonzado de estar solo allí, pero necesitaba entender. Nada se movía, nada indicaba que alguien hubiera estado allí. Pero aún así, una sensación de alerta recorrió todo mi cuerpo. Era imposible ignorarlo. Comencé a preguntarme si mi mente me había engañado, o si algo realmente sobrenatural existía en ese punto de la carretera. Comencé a notar pequeños detalles cuando pasaba durante el día. Ramas rotas, hojas arrastradas por el viento, un silencio inusual. Cada detalle aumentaba la sensación de que la carretera era diferente, que algo permanecía constante, invisible, pero real. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y cada paso venía acompañado de tensión. A veces sentía que ella podría aparecer en cualquier momento, y esa expectativa silenciosa era casi insoportable. Intentaba mantener la racionalidad, pero cada evidencia parecía conspirar en contra. En noches de viento fuerte, recuerdo escuchar sonidos leves, pasos que parecían venir de la nada y un frío que atravesaba la ropa. Me sentaba en la cama y trataba de convencerme de que era solo imaginación, pero el miedo era real, físico, imposible de ignorar. Mi mente regresaba siempre a esa noche, a la carretera desierta, a la mujer inmóvil y silenciosa. Empecé a darme cuenta de que el miedo se había convertido en parte de mi rutina, silencioso, constante, pero persistente. No podía controlarlo, y aceptar eso era casi imposible. Una vez, durante una visita a un primo, mencioné de forma ligera la historia, y él me miró serio, sin reír. Me dijo que algo parecido le había ocurrido, pero que nunca lo había contado. La coincidencia me inquietó. Comencé a comprender que tal vez esas apariciones eran más comunes de lo que se piensa, pero el tabú impedía que la gente hablara. Esto no disminuía mi miedo. Al contrario, hacía todo más real e incomprensible. Algo en la carretera seguía siendo inexplicable y amenazante. Mi vida continuó, pero siempre con extrema precaución. Evitaba salir de noche y cualquier trayecto que pasara cerca de la carretera se convertía en un tormento mental. La memoria de la mujer en blanco aparecía en sueños, pensamientos, reflejos, sombras. El miedo estaba presente, pero aprendí a convivir con él, aunque sin explicación. La carretera se convirtió en un símbolo de lo desconocido, algo que existía fuera de mi comprensión, y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía en mi mente. Empecé a registrar sueños y sensaciones,
intentando encontrar patrones o señales, pero nada se repetía de manera predecible. La sensación de presencia era constante, incluso cuando intentaba distraerme. Cada paso fuera de casa de noche me recordaba que algo podría estar allí, invisible, esperando. La memoria de aquella noche original estaba viva, y cada detalle parecía más intenso con el tiempo. Comencé a pensar que tal vez la carretera tenía un significado propio, algo que los humanos no deberían comprender totalmente. Una noche tuve un sueño tan real que desperté sudando frío. Ella estaba allí, inmóvil, como en la carretera, mirándome con una expresión que no entendía. Al abrir los ojos, todavía sentía el peso en el pecho, como si estuviera de nuevo en la carretera. Era imposible ignorar el impacto de la experiencia. La sensación de que alguien me observaba estaba profundamente grabada en mí. Me di cuenta de que no era solo recuerdo, sino una presencia persistente que se infiltraba en mis pensamientos. Con el tiempo, comencé a aceptar que quizás nunca tendría respuestas. La mujer vestida de blanco seguía siendo un misterio, algo que superaba la lógica y la explicación. La carretera se convirtió en un símbolo de algo que no podía controlar y aprendí a respetarlo. El miedo seguía presente, pero pasó a convivir conmigo de manera silenciosa. Evito la carretera por la noche, pero no puedo borrar su recuerdo. Es como si esa noche hubiera dejado una marca invisible en mi vida. Hoy, cada vez que paso en coche cerca de la carretera, siento un frío súbito, como si ella estuviera allí, en algún lugar entre los árboles. Evito mirar al borde de la carretera, pero no puedo ignorar la sensación. Es una mezcla de miedo y fascinación, y cada paso me recuerda a aquella noche. Todavía no sé si fue real o solo una alucinación de mi mente cansada, pero el recuerdo es demasiado vívido para ser mentira. Sé que algo ocurrió, algo que no puedo explicar. He dejado de contar esta historia a cualquiera. Algunos dicen que es solo imaginación, otros desvían la mirada incómodos, pero yo sé lo que vi, y sé que, de alguna manera, la carretera y aquella mujer vestida de blanco siguen allí, esperando, silenciosas. No sé si algún día entenderemos la razón, y quizás eso sea lo más aterrador. Por más que trate de racionalizar, el recuerdo persiste, y el miedo silencioso permanece conmigo. Algunas noches, el miedo se vuelve casi insoportable. Me acuesto en la cama, pero cualquier ruido me hace saltar. La menor sombra en la pared parece tomar forma humana. Comienzo a evitar ventanas abiertas y puertas sin llave, aunque sé que son paranoias. Pero la memoria de la mujer vestida de blanco no me deja en paz. A veces, siento que está más cerca de lo que debería, como si me estuviera observando. Es extraño, porque racionalmente sé que estoy seguro en casa, pero algo dentro de mí dice lo contrario. Después de eso, mi rutina cambió. Evito salir tarde, especialmente para la misa, que antes me resultaba tranquila. Cada paso al caer la noche me recuerda a la mujer vestida de blanco. Comienzo a despertarme a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginándola parada, inmóvil, esperando algo que no entiendo. Trato de convencerme de que son pesadillas, pero no lo son. La memoria está viva, clara y detallada. Cada vez que paso cerca de la carretera durante el día, siento un peso en el pecho, un frío que parece atravesar el alma. Un día decido regresar al lugar donde la vi. Durante el día, todo parece normal, solo carretera y árboles. Pero incluso bajo la luz del sol, siento algo extraño, una presencia invisible. Miro alrededor, medio avergonzado de estar solo allí, pero necesito entender, nada se mueve, nada indica que alguien haya estado allí, pero aún así, una sensación de alerta recorre todo mi cuerpo. Es imposible ignorarlo. Comienzo a preguntarme si mi mente me engañó
o si algo realmente sobrenatural existe en ese punto de la carretera. Comienzo a notar pequeños detalles cuando paso durante el día: ramas rotas, hojas arrastradas por el viento, un silencio inusual. Cada detalle aumenta la sensación de que la carretera es diferente, que algo permanece constante, invisible, pero real. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente, y cada paso viene acompañado de tensión. A veces siento que ella podría aparecer en cualquier momento, y esa expectativa silenciosa es casi insoportable. Intento mantener la racionalidad, pero cada evidencia parece conspirar en mi contra. En noches de viento fuerte, recuerdo escuchar sonidos leves, pasos que parecen venir de la nada y un frío que atraviesa la ropa. Me siento en la cama y trato de convencerme de que es solo imaginación. Pero el miedo es real, físico, imposible de ignorar. Mi mente regresa siempre a esa noche, a la carretera desierta, a la mujer inmóvil y silenciosa. Empiezo a darme cuenta de que el miedo se ha convertido en parte de mi rutina. Silencioso, constante, pero persistente. No puedo controlarlo, y aceptar eso es casi imposible. Una vez, durante una visita a un primo, mencioné de forma ligera la historia, y él me miró serio, sin reír. Me dijo que algo parecido le había ocurrido, pero que nunca lo había contado. La coincidencia me inquietó. Comencé a comprender que tal vez esas apariciones eran más comunes de lo que se piensa, pero el tabú impedía que la gente hablara. Esto no disminuye mi miedo, al contrario, hace todo más real e incomprensible. Algo en la carretera sigue siendo inexplicable y amenazante. Desde entonces, convivo con el recuerdo de esa noche como quien carga con un secreto pesado. A veces me pregunto si la mujer vestida de blanco buscaba algo, o si solo quería ser vista. No lo sé, pero la imagen nunca me deja. Su rostro pálido, la forma en que estaba inmóvil, el frío que la rodeaba, todo quedó grabado en mi memoria como una fotografía que no se borra. No importa cuánto intente olvidarla, siempre regresa. Con los años, aprendí a no hablar de esto con cualquiera. Algunos reaccionan con risa, otros con incomodidad y unos pocos con un silencio que dice más que las palabras. Es como si muchos supieran algo que no se atreven a contar. La carretera sigue allí, igual de oscura, igual de solitaria, y cada vez que paso, siento el mismo escalofrío. No importa cuántos años pasen, nunca es un camino cualquiera. A veces pienso que esa mujer podría ser alguien del pasado, alguien que murió allí y nunca se fue. O quizás sea solo una proyección de mi propio miedo. La incertidumbre es lo que más me atormenta. No tener una respuesta clara es lo que hace que todo sea aún más inquietante. Porque si hubiera una explicación, podría descansar. Pero lo que viví no encaja en nada que yo pueda entender. El recuerdo se vuelve más fuerte en las noches frías. Siento que el ambiente cambia, como si el viento soplara distinto. El silencio de la noche parece más denso, más pesado. Entonces, inevitablemente, regreso mentalmente a ese instante. La carretera, la neblina ligera, la mujer parada inmóvil, y vuelvo a sentir el mismo miedo, intacto, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Algunas personas me dicen que lo deje atrás, que no piense más en eso. Pero no es tan simple. No se trata solo de un recuerdo, sino de una sensación que sigue viva. Es como si aquella noche no hubiera terminado, como si algo hubiera quedado abierto en el aire. Algo que me acompaña hasta hoy, en silencio, sin que yo pueda hacer nada al respecto. He intentado racionalizar. He buscado explicaciones, cansancio, ilusión óptica, sugestión, pero ninguna de esas razones explica la desaparición repentina, ese momento en que desvié la vista y ella simplemente ya no estaba.
Ninguna lógica logra justificarlo. Y esa falta de respuestas es lo que me mantiene despierto a veces, pensando, recordando, dudando. Con el tiempo, acepté que quizás nunca sabré la verdad. Lo que vi en esa carretera es algo que quedará conmigo hasta el final. No importa cuánto lo niegue, siempre estará allí. Tal vez fue una advertencia, tal vez fue solo un encuentro con lo inexplicable. Pero me cambió. Nunca más volví a mirar la noche de la misma forma. Hoy en día, cuando alguien menciona historias de apariciones o de carreteras embrujadas, me mantengo en silencio. No necesito probar nada a nadie. Yo sé lo que vi, y aunque la duda siempre me acompaña, la certeza de que algo extraño ocurrió es más fuerte. Es un secreto que cargo conmigo, aunque me pese. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo aquella figura blanca, siento el mismo escalofrío que esa noche. Y sé que, aunque intente ignorarlo, nunca podré escapar del recuerdo. Porque la verdad es que algunas cosas simplemente no tienen explicación, y tal vez sea mejor así. Al final, la mujer vestida de blanco sigue allí, en mi memoria, y quizás también en la carretera, esperando ser vista por alguien más. Y aunque evite hablar de eso, cada vez que paso cerca, siento que ella todavía está de pie, inmóvil, a la orilla del camino, observando en silencio, como aquella noche. Siempre me gustó correr, sobre todo de noche. Era el momento del día en que podía despejar la cabeza, dejar los problemas del trabajo atrás y concentrarme solo en la respiración y el ritmo de mis pasos. Vivo en Nuevo León, y cerca de mi casa hay un parque bastante conocido, con una pista iluminada en algunos tramos. Iba casi todos los días, ya era parte de mi rutina. Solía ir solo porque no siempre mis amigos tenían la misma disposición. Nunca pensé que eso fuera un problema, hasta la noche en que todo cambió. Era una noche normal, sin nada especial. Había hecho un día caluroso, pero a esa hora ya estaba fresco, y corría una brisa ligera que hacía el clima agradable. Estaba en mi 3er kilómetro cuando decidí bajar el ritmo y detenerme cerca de uno de los bebederos del parque. Era un lugar que conocía bien. Siempre pasaba por allí. Me incliné, apoyé una mano en la rodilla y bebí un poco de agua para recuperar el aliento. Fue en ese instante cuando sentí algo extraño. Una mano se posó firmemente sobre mi hombro. No fue un toque leve ni accidental. Fue un peso real, como si alguien se hubiera detenido detrás de mí y quisiera llamar mi atención. Todo mi cuerpo se heló en ese momento. Me giré de inmediato, esperando encontrar algún otro corredor, tal vez alguien conocido, pero no había nadie. Detrás de mí solo estaba la pista vacía, iluminada por la luz tenue de los postes. Todo el parque parecía silencioso de repente, como si el sonido del viento y de los grillos hubiera desaparecido. Me quedé parado allí, sin saber qué pensar. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez era solo cansancio, una impresión causada por la tensión muscular, pero en el fondo sabía que no era eso. Había sentido el peso de la mano, la presión exacta sobre el hombro, como cuando alguien te sostiene para estabilizarte. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haber pasado corriendo, pero no vi a nadie. El lugar estaba completamente vacío. Era como si me hubiera detenido en medio de un parque abandonado. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero no por el esfuerzo de la carrera, sino por el miedo. Trataba de racionalizar. Tal vez alguien puso la mano y salió corriendo solo para asustarme. Pero la verdad es que no tenía sentido. Habría escuchado los pasos, habría visto a alguien alejándose. No había nada. Sentí un escalofrío subir por mi nuca y por un instante me arrepentí de haber ido solo. Respiré hondo, traté de calmarme y volví a correr, pero esta vez con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. A cada poste de luz que pasaba,
Giraba la cabeza discretamente, esperando ver alguna sombra siguiéndome. Pero nada. Solo el vacío y el eco de mis propios pasos. Recuerdo que comencé a acelerar, no porque aún tuviera energía, sino porque quería terminar rápido con aquello. Era como si el parque hubiera cambiado completamente de atmósfera en cuestión de segundos. El mismo lugar que siempre me transmitía tranquilidad, ahora parecía hostil, lleno de rincones oscuros que podían ocultar cualquier cosa. Cuando finalmente llegué a la salida del parque, estaba sudando frío, no por el esfuerzo, sino por la tensión. Miré hacia atrás, medio esperando ver a alguien parado mirándome, pero no había nada más que la oscuridad. Caminé hasta el coche intentando no mirar demasiado a los lados, porque la sensación de ser seguido aún estaba conmigo. Cuando entré y cerré las puertas, me quedé unos segundos respirando profundo, tratando de entender lo que acababa de pasar. No encontré ninguna explicación convincente. Esa noche casi no pude dormir. Estaba recordando el toque, la presión firme en mi hombro. Era imposible creer que lo hubiera imaginado. Sé diferenciar entre cuando mi mente me engaña y cuando algo realmente sucede. Lo que sentí fue real. Traté de decirme que era solo cansancio, pero la verdad es que, en el fondo, tenía miedo. El miedo no venía de no saber qué fue, sino de saber que no había explicación lógica. Al día siguiente, en el trabajo, intenté comentarlo rápidamente con un compañero. Él se rió, diciendo que probablemente era cosa de mi cabeza. Me sentí un poco incómodo y no insistí. Pero dentro de mí, el recuerdo de ese toque seguía vivo. Era como si todavía estuviera impregnado en mi piel. Pasé el resto del día distraído, recordando cada detalle. La fuerza de la mano, el frío en el estómago, el silencio que siguió. Todo parecía tan nítido que me daba escalofríos solo de pensarlo. En los días siguientes, decidí no correr de noche. Esperé a que la sensación pasara, pero no lo hizo. Cada vez que lo recordaba, mi corazón se aceleraba. A veces, cuando caminaba hasta la tienda al final de la calle, sentía que alguien venía justo detrás de mí y tenía que mirar para asegurarme de que estaba solo. Era como si ese toque hubiera despertado una desconfianza constante. El parque, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Nunca más corrí solo de noche. Después de algunos días sin correr, empecé a extrañarlo. Mi cuerpo pedía esa rutina y yo necesitaba despejar la mente. Decidí intentarlo, pero de día, cuando el parque estaba lleno de gente. Al principio fue extraño, porque parecía que todos allí sabían algo que yo no sabía. Cada vez que pasaba por el bebedero donde todo ocurrió, evitaba mirar directamente, como si enfrentar ese punto trajera de vuelta la misma sensación. Aún rodeado de personas, me sentía incómodo. Con el tiempo, me di cuenta de que correr de día no me satisfacía. El ruido del tráfico, la gente alrededor, la falta de tranquilidad que tanto me gustaba. La noche tenía un silencio que ayudaba a pensar, pero ahora ese silencio estaba contaminado por el miedo. Me sentía dividido entre la necesidad de retomar mi rutina y el temor de repetir la misma experiencia. Era como si hubiera perdido un espacio que antes era solo mío. Algo me había quitado la libertad de simplemente correr sin pensar. Comencé a investigar en internet si otros corredores habían sentido algo similar. Leí varios relatos de personas que aseguraban haber visto sombras siguiéndolos o haber sentido presencias extrañas en parques y calles vacías. La mayoría decía que era cosa de la mente cansada, producto del esfuerzo físico y la oscuridad. Pero algunos describían experiencias muy cercanas a la mía. Un toque, un susurro cerca del oído, la sensación de ser observado. Eso me inquietó aún más. Tal vez no era solo imaginación. Una noche, hablando con mi madre, le comenté lo que había pasado. Esperaba que reaccionara con incredulidad, pero no fue así.
Se quedó en silencio unos segundos y luego contó que cuando era joven había sentido algo parecido, aunque en otra situación. Estaba sola en casa, lavando ropa en el patio, cuando sintió una mano firme sobre su hombro. Se giró rápido y no había nadie. Nunca había escuchado esa historia de ella, y me dio un escalofrío. A partir de ese día, comencé a prestar más atención a mis propias reacciones. Me di cuenta de que siempre estaba alerta a mi alrededor, como si esperara un nuevo toque. En el autobús, en el mercado, incluso en casa. Cualquier movimiento brusco detrás de mí me ponía en guardia. Sabía que estaba exagerando, pero no podía evitarlo. Era como si mi cuerpo hubiera registrado ese momento y estuviera preparado para repetirlo en cualquier instante. El recuerdo no se borraba, al contrario, parecía más fuerte. Un sábado por la noche, después de que un amigo insistiera, acepté acompañarlo en una corrida nocturna. Decía que correr de día no le gustaba y que sería bueno para ambos. Accedí, pero estaba nervioso. Volvimos al mismo parque y, apenas pisé el lugar, sentí que el corazón se me apretaba. La pista estaba casi vacía, solo 2 o 3 corredores a lo lejos. Hablábamos para distraernos, pero yo no podía relajarme. Mis ojos buscaban el bebedero a cada vuelta, como si fuera inevitable. Cuando pasamos por el punto exacto donde todo había ocurrido, mis piernas se paralizaron. Mi amigo notó mi silencio y preguntó si estaba cansado. Solo asentí sin poder explicar nada. Él siguió adelante, animado con la carrera. En la segunda vuelta, inventé que me dolía la rodilla y que me iba a descansar un poco. Me senté en un banco cercano, observando el lugar. La sensación de ser observado volvió con fuerza, como si algo invisible estuviera allí, solo para mí. Mientras esperaba a mi amigo, vi algo extraño. Cerca del bebedero, la luz de uno de los postes parpadeó rápidamente, como si fallara. Miré fijamente, intentando convencerme de que era solo un defecto eléctrico, pero en ese instante tuve la clara impresión de ver una sombra moverse, como si alguien hubiera pasado corriendo detrás de mí. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza. Lo peor es que no había nadie allí. Cuando la luz volvió a la normalidad, el lugar estaba completamente vacío. Mi amigo regresó animado, hablando sobre el tiempo de la carrera, pero yo apenas prestaba atención. Dije que estaba cansado y quería irme. En el coche, me quedé en silencio casi todo el camino, pensando en lo que había visto. No tuve valor de contárselo, porque sabía que se reiría o pensaría que estaba paranoico, pero dentro de mí tenía certeza de que no era imaginación. Era real y estaba ocurriendo de nuevo en el mismo lugar. Esa noche, en casa, soñé con la escena, solo que en el sueño, al girarme después del toque, había alguien detrás de mí, una figura sin rostro, inmóvil, con la mano aún extendida. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo rápido, como si hubiera corrido kilómetros. Me quedé sentado un rato, mirando la oscuridad de mi cuarto, intentando entender lo que me estaba pasando. Ya no era el mismo desde ese primer toque y sentía que aún no había terminado. En los días siguientes empecé a evitar incluso pasar cerca del parque. Hacía rutas alternativas para llegar a casa o ir al supermercado, aunque me tomara más tiempo. Cada sombra, cada ruido del viento entre los árboles me recordaba el toque en el hombro. Trataba de racionalizarlo, diciéndome que era un miedo irracional, consecuencia de lo ocurrido, pero la sensación de ser observado persistía. Era demasiado incómodo para ignorarlo. Parecía que el parque, de alguna manera, me había marcado. Una noche, cuando necesitaba ir al trabajo, decidí enfrentar el miedo y caminar por una calle que pasaba cerca del parque. Estaba solo, pero tenía que atravesar ese tramo. Respiré hondo y seguí, intentando no mirar a los lados.
Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Todo mi cuerpo se congeló. Miré rápido, pero no había nada, solo la oscuridad y el sonido del viento. No era nada, lo sabía, pero mi corazón no quería aceptarlo. La sensación de ser seguido empezó a extenderse a otros lugares. A veces en el trabajo sentía que alguien me observaba, aunque hubiera compañeros cerca. En casa, percibía ruidos extraños en los cuartos silenciosos. Despertaba algunas veces en medio de la noche, sintiendo que alguien estaba al lado de la cama. No escuchaba nada concreto, pero era como si la presencia todavía estuviera allí. Empecé a pensar que tal vez no era solo el parque, sino que había llevado esa experiencia conmigo, pegada a mí de alguna forma. Le conté a mi hermana lo que estaba pasando, buscando desahogarme. Ella me miró con preocupación, pero no parecía sorprendida. Dijo que conocía personas que también habían sentido presencias extrañas en lugares que frecuentaban solos por la noche. Me explicó que algunas experiencias así no tienen explicación y que insistir en racionalizar todo solo aumenta la tensión. Esa conversación me alivió y al mismo tiempo me asustó. No era locura, al menos no del todo. Había algo allí, invisible, pero real para quien lo siente. Empecé a intentar retomar mi rutina de ejercicio, pero nada funcionaba como antes. Correr por la mañana o al final de la tarde no tenía el mismo efecto. El miedo de la noche me acompañaba como una sombra constante. Siempre que pensaba en volver a la pista por la noche, sentía que mi cuerpo reaccionaba solo. El corazón se aceleraba, las piernas se tensaban, el instinto de huir dominaba. Trataba de convencerme de que exageraba, pero era imposible. Algo dentro de mí sabía que no era una ilusión. En una de esas ocasiones fui acompañado por otro amigo distinto al primero. Él insistía en correr de noche y decía que era el mejor horario para concentrarse. Accedí por educación, pero estaba tenso. Apenas llegamos al parque, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Cada paso parecía resonar más fuerte, cada sombra me parecía sospechosa. Traté de ignorarlo, hablaba de cosas al azar, pero no servía. La sensación de ser vigilado no me dejaba en paz. Cada bebedero, cada rincón oscuro, me recordaba el toque. Cuando pasamos por el lugar exacto del primer incidente, mi respiración se detuvo. Una sensación helada subió por mi brazo, algo que no se explica solo por el miedo. Necesitaba girarme, pero mi cuerpo parecía paralizarse. Mi amigo no notó nada y seguía adelante, distraído con la carrera. Era extraño, como si el parque estuviera normal para los demás, pero para mí tenía una presencia que no se veía, que solo se sentía. Cada vez más me preguntaba si eso iba a abandonarme algún día o si sería permanente. Después de esa noche, decidí no correr más solo por la noche. Punto. No importaba la hora ni el lugar, ya no me sentía seguro. La sensación de toque, de ser observado, no se iba fácilmente. Intenté racionalizar, desafiarme, pero mi cuerpo reaccionaba solo. Mi instinto me detenía. Y aunque quisiera ignorarlo, sabía que la experiencia había dejado un límite que no podía cruzar. Empecé a prestar más atención a las personas a mi alrededor, incluso en lugares cotidianos. Un amigo en el supermercado, alguien pasando por la calle, el sonido de pasos detrás de mí. Todo parecía más intenso, más perceptible. Era incómodo, pero también fascinante. Me preguntaba cómo algo tan simple, un toque, podía cambiar tanto la forma en que uno percibe el mundo. Ahora estaba alerta todo el tiempo, y cualquier sombra o ruido podía despertar el miedo que parecía nunca abandonarme. Aún así, traté de convivir con esta realidad. Evitaba el parque de noche, corría en horarios distintos y en lugares más concurridos. Pero la memoria del toque seguía viva, como si se hubiera grabado en mi cuerpo.
A veces me encontraba mirando atrás, incluso en el trabajo o en casa, como si esperara sentir de nuevo esa presión en el hombro. Es extraño cómo una experiencia tan rápida, que duró solo unos segundos, puede cambiar hábitos, rutina y la forma en que uno percibe la vida a su alrededor. Con el paso de los meses, comencé a aceptar que quizás nunca tendría una explicación. La lógica no me ayudaba, y tratar de forzar respuestas solo aumentaba mi incomodidad. Aprendí a convivir con la sensación de que algo estaba allí, invisible, pero presente. No sentía pánico constante, solo una vigilancia silenciosa, una marca que permanecía conmigo. Evitaba lugares oscuros y solitarios por la noche, pero el miedo no se limitaba al parque. Parecía seguirme, un recuerdo que no desaparece con el tiempo. Una vez, fui con mi madre a visitar otro parque por la noche. Ella me recordó su propia experiencia, y sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Caminamos despacio, hablando de cosas triviales, pero yo estaba atento a cada movimiento extraño. Por momentos parecía que nada ocurriría, pero solo bastaba girar la cabeza para ver un banco vacío, una sombra a lo lejos, y mi corazón se aceleraba. Era casi imposible relajarme por completo. Ya entendía que esa sensación ahora formaba parte de mí. Empecé a anotar mis experiencias en un cuaderno, tratando de organizar lo que estaba pasando. Cada vez que sentía algo, describía la hora, el lugar, los sonidos, la luz, mi estado emocional. Descubrí patrones extraños, siempre en lugares oscuros, siempre cuando estaba solo. Era como si existieran límites invisibles que no podía cruzar sin sentir la presencia. Escribir ayudaba a aliviar la ansiedad, pero también reforzaba la realidad de lo que sentía. No era imaginación, sabía que era real. Mi rutina cambió por completo. Antes, correr de noche era mi escape. Ahora, cualquier actividad nocturna en soledad requería cautela. Volví a correr, pero solo de día, en lugares concurridos. Sin embargo, la memoria del toque nunca desapareció. Cada vez que lo recordaba, sentía una sensación física recorrer mis hombros y mi espalda, como si el toque pudiera repetirse en cualquier momento. Intentaba racionalizarlo, pero el cuerpo nunca miente. Esa presencia había marcado mi instinto de supervivencia. Con el tiempo, empecé a compartir mi experiencia con más personas. Algunos se reían, otros decían que también habían sentido algo similar. Eso me ayudó a entender que no estaba solo y que ciertas experiencias no tienen explicación. Cada relato que escuchaba reforzaba la idea de que hay cosas que simplemente existen, aunque no podamos verlas o probarlas. Era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Aprendí a convivir con el miedo sin dejar que dominara totalmente mi vida. En algunas noches, cuando la casa está en silencio y a oscuras, todavía siento la misma sensación. Alguien cerca, observándome. No es pánico, es alerta. Es como si mi cuerpo hubiera aprendido a reconocer señales que mi mente no logra interpretar. A veces me pregunto si esto es permanente, si siempre llevaré esa marca de atención invisible, pero también aprendí a aceptarlo. Algunas cosas no necesitan explicación para ser reales. Existen y nos toca convivir con ellas. Aún pienso en el parque con frecuencia. En días claros, durante el día, no hay nada extraño, pero cuando llega la noche, siento que sigue allí, esperando. No sé si es solo memoria o si algo realmente permanece. Cuando mis amigos sugieren correr de noche, siempre invento algún compromiso o digo que prefiero esperar al día. La verdad es que, aunque esté rodeado de gente, algunas experiencias nos cambian de manera irreversible. Y yo cambié, sin poder volver atrás. A veces me pregunto si otras personas han sentido exactamente lo que yo sentí ese día. ¿Habrá alguien más que haya recibido un toque inesperado, haya sentido la presencia y luego dejado de correr de noche como yo? Es imposible saberlo,
Pero esa incertidumbre me acompaña, me mantiene alerta. Lo que pasó no necesita ser explicado para ser real, y quizás sea mejor así. A veces, la ausencia de respuesta es lo que mantiene la sensación viva, recordándonos que no todo está bajo nuestro control. Lo que sé es que nunca más corro solo de noche. No importa la hora ni el lugar, ya no tengo seguridad. He intentado racionalizar, desafiarme, pero mi cuerpo reacciona solo. Mi instinto me detiene. Incluso cuando quiero ignorarlo, sé que la experiencia dejó un límite que no puedo cruzar. Es parte de mí ahora, una marca invisible que define hasta dónde puedo aventurarme después del anochecer. Hoy hablo de esto con precaución. No es una historia de terror, simplemente algo que me pasó. No sé si algún día entenderé completamente lo ocurrido. A veces siento que puedo volver a percibir ese toque, aunque nadie esté cerca. Tal vez sea memoria, tal vez algo más. No importa. El parque sigue allí, silencioso, y yo sigo viviendo mi rutina, siempre atento. He aprendido a convivir con lo inexplicable, aceptando que algunas experiencias son reales incluso cuando no podemos explicarlas.